Hola, bienvenidos. Continuamos con nuestros temas orientados a objetos. En este video veremos todo lo referente a esta clase de métodos que nos permiten crear instancias. Definamos entonces qué son constructores analizando algunas de sus características importantes. Deben ser métodos públicos mediante el identificador public. De ser privados, private, no podemos instanciar o crear objetos. El identificador de este tipo de métodos tiene el mismo nombre de la clase, por lo cual también inicia con mayúscula. Como veremos más adelante, todas las clases heredan de alguna superclase en los lenguajes de programación. En el caso de Java, la superclass Object. Esto nos habilita un constructor por defecto y también podemos diseñar constructores con parámetros personalizados. Estos métodos no regresan ningún tipo de dato, son void. Sabemos que estamos llamando a un constructor o invocándolo cuando utilizamos la palabra reservada new. Y por último, una clase puede tener sobrecarga de estos métodos, es decir, más de un constructor. Analicemos en detalle la invocación de este método. La parte de diseñar un constructor la voy a explicar en BlueJ. El primer ejemplo es un constructor por defecto. No necesitamos diseñarlo, como lo mencioné anteriormente, todas las clases heredan de alguna superclase que dispone de un constructor, regularmente sin parámetros. Lo primero que observamos es el tipo de dato que hace referencia al nombre de la clase, en este caso sum, que delimita el tipo de objeto que instanciaremos. Luego tenemos el identificador, sum en minúscula, que es la identidad del objeto que nos permite reconocerlo como único. Este identificador lo podemos personalizar como decíamos. La palabra reservada new no solo es un prefijo para invocar a nuestro constructor e instanciar objetos. También es importante mencionar que permite asignar memoria en tiempo de ejecución conocida como heap memory, que es la asignación dinámica en nuestra memoria RAM versus stack memory porque alojamos objetos. Estos temas de manejo de memoria están fuera del scope del curso, pero te comparto una URL para que puedas ampliar un poco más el tema. Por último, la llamada del constructor. Recordemos que este método tiene el mismo nombre de la clase, por lo cual inicia con mayúscula. Ahora observamos otro constructor, pero este recibe ciertos parámetros, en este caso dos valores de tipo entero, que nos permiten inicializar las variables de instancia, propiedades o campos de nuestros objetos. Retomando nuestro ejemplo 00, vimos al final del video anterior cómo encapsular las propiedades mediante el identificador de acceso private. Analicemos ciertos cambios en nuestros diagramas para mejorar esta solución. Primero, visualizamos nuestros identificadores con el acceso privado en nuestras propiedades num1 y num2 con el signo de menos. En los métodos ahora observamos también un constructor que recibe dos parámetros de tipo entero llamados num1 y num2. Por último, y para ejemplificar polimorfismo, vamos a cambiar la definición del método showNums y vamos a sobreescribir el método toString que todas las clases de Java tienen al heredar de la superclass Object. Todo esto lo ejemplifico en BlueJ. Nuestra clase estática, recordemos que no existen este tipo de clases en diagramas UML, vamos a eliminar la dependencia innecesaria de esta clase con nuestro modelo principal, sum. Los objetivos de esta etapa del problema 0 son identificar herencia específicamente desde la clase Object en Java. Vamos a diseñar nuestro primer constructor, a identificar polimorfismo por existir herencia y cómo redefinir este tipo de métodos. También cómo identificar y anular dependencias innecesarias en nuestro código, especialmente cuando implementamos clases con métodos estáticos. Finalizamos el video anterior encapsulando nuestras propiedades con el identificador de acceso privado. Lo primero que quisiera es ejemplificar que podemos acceder a un constructor aun cuando no lo tengamos en código. Esto porque nuestras clases heredan de una superclase, en el caso de Java, de la superclase Object. Podemos ver que aquí tenemos heredado de Object algunos métodos, en este caso toString, que nos devuelve la ubicación en memoria dentro de la máquina virtual. Y vamos a crear entonces nuestro primer constructor. Vamos a llamarlo sum, igual que la clase. Recordemos que ese método es público. Va a recibir dos parámetros de tipo entero llamados num1, num2. Y acá vamos a utilizar una palabra reservada llamada this, que hace referencia a los campos, fields o variables de instancia
y regularmente estos parámetros anónimos reciben el mismo nombre que esas propiedades. Entonces vamos a asignar a nuestro campo de num1 el parámetro que estamos recibiendo del mismo nombre. Esto para evitar que nos confundamos de decir num1 es igual a num1. Entonces lo podemos dejar sin el this, pero lo recomendable es siempre declararlo. This num2 va a ser igual al parámetro que recibimos. Vamos a compilar. Ahora podemos ver que tenemos acceso a ese constructor. Podemos enviar ahora los parámetros que necesitamos, 4 y 5. Podemos ver show nums y ahora tenemos 4 y 5. También vamos a redefinir ahora nuestro método de show nums, que realmente es toString. Este método también es heredado, por lo cual nosotros acá podemos aplicar polimorfismo mediante nuestro statement de override a través de la arroba. Y lo que vamos a hacer con esto es instanciar un objeto rápidamente. Voy a dar clic derecho, vamos a heredado de object y aquí podemos ver que el método toString ha sido redefinido en sum. Entonces ahora ya no nos dispara la ubicación en memoria del objeto en la máquina virtual, sino lo que nosotros le estamos diciendo. Eso sería lo primero. Lo segundo que vamos a hacer es eliminar esta dependencia. Vamos a declarar aquí lo mismo, que vamos a recibir dos parámetros, num1, num2, y vamos a borrar este código rápidamente que nos sirvió para ejemplificar el video pasado, y acá solo vamos a acceder a esos parámetros. Con esto podemos observar que ya no tenemos ninguna dependencia entre sum y sumadmin. Para finalizar, vamos a declarar primero variables. Voy a decir num1 igual a 0. Vamos a inicializar esas variables, y num2 también. Vamos a solicitarle al usuario ahora en estas variables. De hecho, podríamos traer esto de acá para no escribir de nuevo. Solo que no voy a hacer referencia a ningún objeto, sino lo voy a almacenar en variables, y ahora estas variables me van a servir para instanciar mi objeto num1 y num2. Vamos a eliminar estos comentarios. Vamos a llamar ahora aquí al método toString, y sumadmin ya no va a recibir. Esto lo vamos a modificar en el siguiente video, porque no tiene sentido utilizar una clase con métodos estáticos haciendo referencia a dos variables si disponemos de esa información en el objeto, pero por el momento vamos a enviar num1 y num2. Vamos a compilar y ahora podemos ejecutar. Podemos ir viendo que va mejorando el ejemplo. Vamos a ingresar 10 y 10 y obtenemos el método toString, que lo sobreescribimos, aplicamos polimorfismo y estamos sumando correctamente. En el siguiente video vamos aún a mejorar un poco más esta solución mediante getters y setters. No olvides suscribirte, activar notificaciones y dejar tu like. Saludos desde Guatemala, que Dios te bendiga. Alan out.